buenos días a todos y cada uno de los hermanos, amigos que en esta mañana nos escuchan. Desde aquí de nuestra casa estamos enviando un cordial saludo a todos y cada uno de los hermanos, amigos que nos pueden escuchar en esta hora. Quiero compartir con ustedes un pensamiento de la palabra del Señor. Y para ello voy a basarme en dos lecturas bíblicas, específicamente en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3, versículo 22. Dice la palabra del Señor: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones capítulo 1, versículo 4 también dice: las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Padre, gracias te doy en esta mañana por bendecirnos, por este nuevo día, por este primer día del mes de abril, que lo declaro que será un mes de bendición, de victoria. A pesar de las circunstancias, Señor, creemos que será un mes en que tú nos darás la victoria, tú tomarás y seguirás tomando control de todo. A ti la gloria y la honra, buen Dios. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. En esta mañana quiero compartir con ustedes acerca de las misericordias de Dios. Dios es conocido como un Dios de misericordia y de gracia. Para algunos resulta difícil comprender esto. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vengarnos o a desearle el mal a otras personas. Algunos hasta dicen: si Dios existiera, pues no existiera el mal, la persona que viola, Dios la matara. Pero es que Dios no actúa conforme actuamos nosotros. Dios es un Dios misericordioso y se duele del castigo. Ahora bien, el libro de Lamentaciones es como un lamento de un pueblo, un lamento de un pueblo. Lamentaciones da la idea de clamores fuertes, y este libro habla de un lamento por lo que ocurrió en el pueblo de Israel, especialmente en Judá y Jerusalén. El pueblo de Israel vivió momentos difíciles. Había vivido unos momentos terribles. Jerusalén había sido devastada, sacudida. Había venido calamidad, había venido mortandad, había venido destrucción y había venido hambre. El palacio y el templo y la ciudad habían sido quemadas. Había falta de pan y la gente aún mendigaba un pedazo de pan. Por eso dice que las calzadas de Sión estaban de luto. Lamentaciones es un libro que el pueblo judío recuerda mucho y lo leen casi siempre o permanentemente en sus fiestas solemnes, para recordar lo que había sucedido, pero también para recordar las grandes misericordias de nuestro Dios. Ahora, la palabra misericordia viene de un término hebreo que significa kahiset, que significa el amor permanente de Dios. El amor permanente de Dios. Esta palabra ocurre más de 350 veces en la Biblia. Es un término bastante amplio porque abarca las nociones de amor, de gracia, misericordia, bondad, perdón, verdad, compasión, fidelidad. Todos estos son aspectos de la misericordia. El apóstol Pablo, escribiendo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Oh, qué lindo. El texto dice que por las misericordias de Dios, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esta es una gran
realidad. Aún afirma el texto, nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Por las muchas misericordias de Dios no hemos sido consumidos. Dios es bueno y a pesar de las circunstancias en que vivimos o pasemos, Dios siempre actúa con misericordia porque Él se duele del castigo. Claro está, muchas veces Dios envía juicio a la tierra. Es porque el hedor del pecado del hombre es insoportable. Cuando ya el pecado es muy fuerte y sobreabunda en gran manera, Dios entonces actúa. Si Dios no fuese misericordioso, si Dios no tuviera misericordia, yo creo que nadie estuviera vivo. Si Dios no fuese misericordioso, nadie estuviera vivo, porque todos somos pecadores y el hombre en sí también miente, engaña, comete errores, comete pecado. En alguna ocasión alguien dijo, si Dios existiera, hubiese matado a ese hombre que violó. Pero es que Dios no actúa como actuamos nosotros. Dios es misericordioso. Aún puede ser el hombre más perverso, puede ser el hombre más tremendo, haber causado mucho daño. Sin embargo, si ese hombre se arrepiente de verdad, si ese hombre reconoce sus pecados, se arrepiente y no lo vuelve a hacer, Dios tiene misericordia de él. Por eso podemos decir que el enojo de Dios tiene límite, mientras que su amor y misericordia son ilimitados. El enojo de Dios tiene límite, mientras que su amor y misericordia son ilimitados. Aquí se recoge entonces en el libro de Lamentaciones la situación que estaba viviendo el pueblo, bastante tremendo. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, y sus sacerdotes gimen, y sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. En los tiempos que nosotros vivimos, nuestra nación Colombia, las naciones del mundo, hay un gemido, hay mortandad, hay destrucción, hay lamentación, hay lloro, hay lamento. Sí, es triste. La pandemia que está azotando al mundo ha entristecido a muchos hogares. La pandemia que ha tocado familias enteras ha traído dolor, ha traído sufrimiento. Lamentablemente en muchos países se ha desbordado la pandemia y todavía en nuestra América Latina no ha llegado el pico. Se dice que para este mes de abril es donde va a haber más contagio. Tenemos que tener cuidado. Dios es amor, Dios es misericordioso, pero muchas veces permite ciertas cosas para que el hombre reflexione y piense que Él tiene el control y para que nos volvamos a Dios. Por eso es importante lo que dice el texto, que por las muchas misericordias de Dios nunca decayeron sus misericordias, son nuevas cada mañana. Las misericordias de Dios son nuevas. Esta es una gran realidad, porque Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Nunca han decaído las misericordias de Dios. Cuando Dios envió el juicio a la tierra, porque el hedor del pecado era terrible, insoportable. Oh, si Dios no tuviera misericordia, quién sabe qué hubiera sido de nosotros, porque si Dios matara al que robara enseguida, si Dios matara al que mintiera enseguida, ¿quién estaría vivo? Nadie. Pero el enojo de Dios tiene límite, mientras que su amor y misericordia son ilimitados. Por eso dice que también en Lamentaciones capítulo 3, versículos 31 y 32, porque el Señor no desecha para siempre. Si aflige, también se compadece. Interesante. El Señor no desecha para siempre, o sea, no nos deja, no nos abandona. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Sí, Él aflige, pero también se compadece.
En la aflicción en el que está el mundo, muchas familias también son consoladas y fortalecidas. Allí en medio del dolor, en medio de la aflicción, son consolados cuando buscan a Dios, cuando se acercan a Dios. Dios los consuela porque Él es el Padre de toda consolación. Él no nos deja. En una época como esta, el mundo está afligido, el mundo está siendo convulsionado, el mundo está siendo estremecido, el mundo está en pánico, en terror. Hay una situación tremenda en el mundo. Países de Latinoamérica que están en una situación grave. El vecino país de Ecuador, Argentina, Estados Unidos. La mortandad es fuerte, se ha dado. La pandemia se ha extendido. Pero en medio de todo esto hay una iglesia, hay un pueblo, el pueblo de Dios que está pidiendo misericordia. Las calzadas del mundo están de luto, hay llanto, hay una situación bastante tremenda. Pero quiero decirle que al mundo sufre, pero nosotros como iglesia también estamos sufriendo. Como iglesia sufrimos porque sabemos que hay muchos hermanos en una situación bastante difícil. Yo creo que estos momentos que estamos viviendo, la iglesia del Señor está siendo probada. El mundo está siendo afligido, pero la iglesia también está siendo aprobada. Sin embargo, el amor y la misericordia de Dios no nos han desamparado. Y creo que saldremos victoriosos de esto. Saldremos victoriosos. Llegará el momento en que todo va a cesar. Hay una palabra en Isaías capítulo 26, verso 20, que es para nosotros como pueblo de Dios. Por eso no podemos entrar en pánico. No podemos entrar en desesperación. Recordemos la palabra del profeta Isaías. Allá en ese capítulo 26, verso 20, que dice: anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, por un momento, en tanto que pasa la indignación. Tremendo. Anda, pueblo mío, escóndete un poquito en tu aposento, cierra tras ti tus puertas y escóndete un poquito por un momento, en tanto que pasa la indignación. Yo creo que Dios ha permitido que estemos en casa, que estemos allí nosotros escondidos un poco, por un momento, hasta que pase la indignación, hasta que pase la situación. Por eso debemos cuidarnos. Los gobiernos están diciendo: cuídense, enciérrense. Hay algunos que hacen caso, hay otros que no hacen caso. Pero los que hacemos caso nos estamos resguardando. Y no, en nuestras casas los templos están cerrados, mas la iglesia está abierta. Y seguimos clamando desde nuestras casas, desde nuestros sitios. Seguimos clamando al Dios vivo, al Dios eterno. Porque sabemos que nuestro Dios es un Dios de amor y misericordioso. No para siempre será el castigo. Siempre Dios tiene misericordia. Y más cuando clamamos y gemimos, que aunque haya llanto, aunque haya dolor, aunque haya aflicción, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Tenemos que apelar a esas misericordias. Tenemos que pedirle a Dios que tenga misericordia de nuestra nación, de nuestra América Latina, de todo el continente americano, del mundo entero. Iglesia, hermanos, Dios tiene control de todo. Y Él desea que en este tiempo lo aprovechemos ahí en casa y continuemos orando, continuemos clamando hasta que pase la indignación, hasta que pase esta pandemia. Aleluya. Ahora entendemos que todos somos pecadores, que todos merecemos el castigo. Sin embargo, Dios ha tenido misericordia de nosotros y sigue teniendo misericordia de nosotros. Y lo hemos demostrado a través de las Sagradas Escrituras. Dios ha mostrado su amor y misericordia para con el mundo. Dice la palabra que Él envió a su Hijo a la cruz del Calvario. Jesucristo vino a morir
Murió en una cruz por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios, el amor del Padre, que entregó a su propio Hijo, que dio a su propio Hijo en sacrificio por el perdón de los pecados de la humanidad. Y Él nos está llamando a la reconciliación, a que le busquemos. Dios nos está llamando a que nos arrepintamos de nuestros pecados, que reconozcamos nuestra condición, que nos volvamos a Él, que aceptemos a Jesús como nuestro único y Señor Salvador. No hay otra alternativa. Tenemos que volvernos al Dios del cielo y Él tendrá misericordia de nosotros. Él tendrá misericordia de nosotros. Pero no solamente eso. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de la misericordia de Dios. Muchos ejemplos. Cuando Dios iba a destruir al mundo por el pecado y la maldad, en el libro de Génesis 6 se habla de que el pensamiento del hombre era de continuamente el mal. Y a Dios le dolió aquello. Y levantó a Noé como pregonero de justicia. Levantó a este hombre para que predicara, para que le dijera a la gente que se arrepintiera. Desafortunadamente la gente no hizo caso, no quiso arrepentirse. Hoy estamos predicando y anunciándole a la gente que se arrepienta, que se vuelvan a Dios. Algunos se burlan, otros le dicen está loco, otros dicen yo tengo mi religión, pero esto no se trata de religión, esto no se trata de filosofía, esto se trata de salvación. De las buenas nuevas de salvación. Jesucristo es el camino, Jesucristo es la verdad, Jesucristo es el único camino que lleva al cielo. Los demás son caminos de muerte, los demás son caminos de destrucción. La religión no salva a nadie, las parroquias no salvan a nadie, los templos no salvan a nadie, el hombre no puede salvar a nadie, nada. Ni María, ni Pedro, ni Juan, ni sacerdotes, ni pastores pueden salvar a nadie. El único que nos puede salvar es Jesucristo. El único que puede tener de nosotros misericordia en estos tiempos es Dios. Hay que clamar directamente a Dios en gemido, en llanto, en ayuno, en oración, pedir misericordia por lo que está sucediendo para que el ángel de la muerte no llegue a nuestras casas. Encontramos ejemplos de misericordia. Oh, bendito sea Dios. Cuando en aquel momento también el pueblo de Israel estuvo esclavizado más de 400 años en Egipto. Ahí estaban ellos esclavizados, sufriendo. Y ellos un día clamaron a Dios y Dios escuchó su clamor y envió a Moisés para que los libertara, para que los sacara de Egipto y los llevara a la tierra prometida. Dios en su misericordia y amor envió el mensajero para darle la palabra. El pueblo estaba en angustia, el pueblo estaba durante muchos siglos, había vivido la aflicción, la esclavitud, pero Dios los libertó. Dios los libertó, Dios acudió a su clamor. Hoy también cada uno de ustedes desde sus casas puede acudir a Dios en clamor para que Dios nos liberte, para que Dios nos cuide, para que Dios nos libere de la pandemia, para que no llegue a nuestras casas, para que no llegue a nuestras familias. Pero es que el ser humano es desobediente. Yo he acuñado una frase que es: el hombre, mucha gente vive brava con Dios. ¿Por qué digo que mucha gente vive brava con Dios? Porque se levanta y se acuesta brava con Él. No le habla, no le dirige la palabra. Dios quiere que usted y yo hablemos con Él. No es rezar, es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. No se trata de religión, sino de relación con Dios. Necesitamos volvernos a Dios. Que usted se humille, que usted ore en su casa y le diga a Dios, le pida perdón a Dios, cambie su manera de pensar, cambie su manera de actuar, se humille, deje lo malo, se arrepienta, se vuelva a Dios y Dios tendrá misericordia de usted. Aproveche
este tiempo. Aproveche estos momentos que todavía la pandemia no ha llegado tal vez a su casa, no ha tocado las puertas de su casa. Aproveche y clame a su Dios, clame al Dios del cielo, no a un ídolo, no a un yeso, no, al Dios vivo, al Dios eterno, al Dios que todo lo puede, el que hizo los cielos, el mar, la tierra y todo lo que hay. A ese Dios poderoso es que debemos clamar. Dios sigue teniendo misericordia y libertó al pueblo, aleluya, de aquella esclavitud en que estaba. Ahora, otro ejemplo de misericordia es que cuando hubo una hambre en toda la tierra, en los tiempos de José, cuando vinieron los momentos difíciles, Dios también guardó a su pueblo Israel. Padecieron, pero Dios tuvo misericordia. Y todo lo que sucedió en José fue para bien de su propio pueblo. La adversidad, los sufrimientos que él tuvo sirvieron para bien, porque Dios a través de él pudo salvar al pueblo que estaba también afligido y que padecía de hambre, que estaba viviendo una situación tremenda. Pero Dios actuó en misericordia y preservó a ese pueblo, le proveyó alimento durante todo ese tiempo, lo sacó adelante, no murieron, sino que vivieron. Yo creo que en estos tiempos de escasez, yo creo que en estos momentos de angustia del que vive el mundo, también Dios guardará su pueblo, Dios guardará su iglesia, Dios traerá provisión, Dios proveerá, Dios enviará sus cuervos, Dios traerá provisión de alguna parte, pero Dios no nos va a desamparar. Así que, pueblo de Dios, hay que cobrar ánimo, hay que cobrar fuerzas. Aleluya. En estos tiempos actuales, Dios sigue mostrando su misericordia para con nosotros, a pesar de nuestras rebeliones. A pesar de nuestras rebeliones, Dios no se ha olvidado de su iglesia. Dios no se ha olvidado de ti. Dios no se ha olvidado de mí. Dios no se ha olvidado de su iglesia. Tal vez es un momento de prueba, los que estamos pasando, atravesando, pero la misericordia de Dios nos sostiene, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Qué lindo es que desde tu casa, desde el lugar donde estés, tú puedes arrodillarte, clamar y pedir misericordia por ti, por tus hijos, por tu familia. Qué lindo es saber que nuestro Dios nos puede escuchar. Pero nuestro Señor Jesucristo también, cuando vino a la tierra, también mostró su misericordia, la misericordia del Padre eterno. En alguna ocasión le llevaron a una mujer que habían encontrado en un acto, en un acto tremendo del adulterio. Y esta mujer fue llevada a Jesús. Y la gente que la acusaba tenía piedras en sus manos para apedrearla y matarla, porque era la costumbre allá judía y del Medio Oriente que una mujer en adulterio era apedreada y muerta. Sin embargo, la llevaron a Jesús. Y Jesús la vio y les dijo a la multitud que quería apedrearla, les dijo: el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Y todos se vieron confrontados con la palabra de Jesús, porque ciertamente todos somos pecadores, todo ser humano, no hay nadie que no peque, aún los justos, y también pecamos. Pero la Biblia dice que Jesús estaba allí escribiendo en tierra y la multitud salió, se apartó del lugar, y le dijo Jesús a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Yo te perdono, ve, pero no peques más. Es que eso es importante. Cuando nos acercamos a Dios y le confesamos el pecado, Dios nos perdona, pero Dios también demanda de que nosotros nos alejemos del pecado. Que el que miente y ha confesado no siga mintiendo más. Que el que robó y se arrepintió no siga robando más. Que el que engañó y se arrepintió y pidió perdón no siga engañando más. Que el que cometió fraude también pidió perdón, no lo siga haciendo más. Pero desafortunadamente mucha gente religiosa a veces
va y confiesa sus pecados, lo que le hizo se los confiesa a un cura. Sin embargo, después que sale de allí, vuelve a cometer los mismos pecados, vuelve a estar en la vida de esclavitud, de esa esclavitud del mal, del pecado. Pero Dios quiere que hagas un acto en el camino. Hay que arrepentirse, hay que dejar el mal proceder. Esta mujer fue perdonada, tuvo Dios, el Señor, compasión de ella, tuvo misericordia. El Salmo 86, versículo 15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Así es. Si Dios hubiese actuado ya conforme al pecado del hombre, las ciudades, los pueblos y las naciones ya hubiesen sido destruidas, acabadas. Pero Dios ha tenido misericordia, esperándole y dándole la oportunidad al hombre para que se arrepienta, para que se vuelvan a Él, para que verdaderamente hagan un acto en el camino y puedan volverse al Dios que hizo los cielos y la tierra. El Salmo 36, verso 7 también dice: cuán precioso, oh Dios, es tu misericordia. Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Yo creo que en estos tiempos difíciles pedimos que la misericordia de Dios nos siga amparando. Y así será, así será. Pedimos a Dios misericordia. Oh, mi amigo, Dios no nos va a desamparar, iglesia. Hay que estar alerta. Otro ejemplo de misericordia lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versos 30 al 37. En ese párrafo encontramos una situación donde un hombre había sido maltratado, había sido herido, había sido despojado de sus bienes. Y pasó el levita, pasó el sacerdote, pasaron los religiosos y no lo cuidaron, no lo atendieron. Pasó el samaritano y tuvo compasión de aquel hombre. Lo llevó al mesón. Le dijo que lo atendieran, que él pagaba todo. Él pagaba todo lo que este hombre había gastado. El Señor tuvo misericordia. Este samaritano tuvo misericordia de aquel hombre. Y ese samaritano representa a Jesús, el buen samaritano, que atiende el dolor, que está dispuesto a sanar tus heridas, que está dispuesto a curar y a vendar las heridas de tu corazón, de tu alma. Él está dispuesto a sanarte, a liberarte, pero hay que también acudir a Él. El Señor es misericordioso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Debemos acudir a Él en oración y clamor. Dios sigue siendo bueno. Él es todopoderoso. Ahora, Dios desea que todo hombre, Dios desea que toda mujer, que todo joven y aún todo niño, que todos seamos justos, que amemos a nuestro prójimo, que tengamos misericordia, pero también que nos humillemos ante Dios. Miqueas 6:8 lo dice claramente, que lo que demanda Dios de nosotros es que seamos justos, que amemos al prójimo, que tengamos misericordia, pero que también nos humillemos ante Él. El hombre por su orgullo, el hombre por su arrogancia, soberbia, no quiere humillarse ante Dios, no quiere buscar a Dios, piensa que así como está bien. Yo creo que si Dios está permitiendo esta situación difícil en el mundo, es para que la humanidad, para que usted, amigo, para que usted, hermana, hermanos, reflexionemos, pensemos que Dios nos ama, que Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Cuando ya el pecado es insoportable, Dios actúa y envía su juicio. Cuando los pecados de Sodoma y Gomorra ya eran tan fuertes, hedían ante la presencia de Dios, Dios tuvo que actuar
y enviar un juicio a la ciudad, destruir la ciudad, mas salvar a Lot y a su familia. Este mundo, en este mundo van a ocurrir cosas tremendas. Todavía los juicios de Dios no se han desatado en su plenitud. Sin embargo, estos, como digamos, los que dicen la misma palabra, son principios de dolores. Y Dios está llamando la atención al hombre. Dios quiere que usted y yo nos volvamos a Él en arrepentimiento genuino. Estas palabras de amor y misericordia y reflexión están dirigidas hoy a toda la humanidad. Están dirigidas hoy a los gobernantes, a los políticos, para que actúen con justicia, para que les tiendan la mano al pobre, para que ayuden al necesitado, que no suban los precios de los productos, por ejemplo, que no se acaparen los productos. Hay una situación tremenda tras el pobre que no tiene recursos y los precios los aumentan, no le va a alcanzar, va a haber hambre. Va a haber hambre, hay un lamento. Hay muchos padres de familias llorando hoy, hay llanto. Hay lágrimas en los ojos de hombres y mujeres llorando por su situación, porque han perdido su empleo, porque han perdido sus negocios, porque esto se está prolongando. Oremos y clamemos al Dios del cielo por misericordia. Acerquémonos al trono de la gracia de Dios para alcanzar misericordia y dar gracias para el oportuno socorro. Dice la palabra que nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Nuestro Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Nunca han decaído las misericordias de Dios. Y por sus muchas misericordias no hemos sido consumidos. El mundo está en luto. Hay falta de pan en algunos hogares. Hay falta de alimento en algunos sitios. En algunas naciones aún a los muertos ya no los pueden ni enterrar. Hay una devastación. Hay llanto, lágrimas. Y hago un llamado hoy a América Latina, al continente americano, al mundo entero, a mi país, Colombia. Hago un llamado a los gobiernos, a los que están en eminencia, a los gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, al mismo presidente. Hagamos clamor, ustedes también. Convoquen ayuno, oración en palacio. Convoquen ayuno en sus casas. Convoquen oración y clamor a Dios por nuestra nación. Ayúdanos. Nosotros los líderes, pastores, evangelistas, gente que está honrando a Dios, estamos desde nuestras casas orando, clamando por nuestro país. Es lo único que nos queda. Pedir a nuestro Padre Celestial, pedir a nuestro Dios clamor, pedirle a Dios misericordia por nuestra nación de Colombia, por este continente, por el mundo entero. Pero hágalo usted también. Usted reflexione. No coja esto como un juego, como algo de distracción. Piense que Dios le está dando una oportunidad de vida. Por eso a veces hacemos la pregunta: si usted llegase a morir hoy, ¿a dónde cree que va? ¿Cree que si al morir le hacen un rito y va derechito al cielo? No, eso no es así de fácil. Para poder llegar al cielo se necesita arrepentirse. Para poder llegar al cielo se necesita nacer de nuevo. Y nacer de nuevo es de la palabra y del Espíritu. Es algo espiritual, no físico. Para poder llegar al cielo, para poder ser salvos, necesitamos arrepentirnos, nacer de nuevo. Por eso hoy quiero que usted también reflexione, vuélvase a Dios, lea la palabra. El problema de nuestros países es que no leen la Biblia, sino que se han conformado con un ritual, con una ceremonia que la dice alguien y no quieren buscar verdaderamente a Dios. Lea la Biblia, practique las Sagradas Escrituras. Cuando leemos la Biblia y practicamos las Sagradas Escrituras, vamos a salir de la ignorancia, vamos a salir del error, vamos a salir del engaño. Por eso Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdad es Cristo mismo, su doctrina,
Todo lo que Él ha hecho y ha dicho, eso es verdad. La verdad absoluta solamente se encuentra en Dios, no en la filosofía ni en la religión. Es en Dios en que se encuentra la verdad, la absoluta verdad. Cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libres, se nos quita un velo. Porque cuando éramos religiosos, vivíamos detrás de los ídolos, pero al convertirnos a Cristo, sabemos que los ídolos no pueden salvar a nadie. Sabemos que los ídolos no pueden ayudar a nadie. Que los ídolos son de yeso, de madera, de bronce, no hablan, no ven, no caminan, no hacen nada. Hay que ir directamente al Dios del cielo, clamar a Él que hace misericordia. Quiero decirles que me duele, y yo creo que a muchos nos duele lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en esta nación. Pido a Dios misericordia. Oh, mi amigo, reflexiona. Padre, en esta hora clamo a ti una vez más por misericordia. Ten misericordia de mi país. Ten misericordia de este continente americano. Ten misericordia de las naciones, Padre. Ten misericordia de Ecuador, de Venezuela. Ten misericordia de Estados Unidos. Ten misericordia de Francia, de Italia. Ten misericordia, Padre, de todos los países, oh Rey de Gloria. Tú sabes cuánto llanto hay. Tú sabes cuánto sufrimiento, Padre, hay en hogares. Falta de alimento, falta de pan. Provee, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te doy en esta mañana, y que el Dios del cielo les continúe bendiciendo. El Dios del cielo les continúe bendiciendo, mis amados hermanos. Aleluya. Nos vemos en una próxima oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.